Mi nombre es María Alejandra Suárez y este es el resumen de todo el material de la materia de transmisión de datos. Para comenzar tenemos que entender lo que es una transmisión de datos. Una transmisión de datos está compuesta por un receptor y por un emisor. Y lo que se quiere es transmitir información o dar a conocer información de un lugar a otro. Se transporta por un medio físico y estas transmisiones de datos pueden darse tanto de manera transmisiones analógicas como transmisiones digitales. También debemos saber que las transmisiones, para transmitir ciertos datos de información, pasan por diferentes procesos, como por ejemplo procesos de modulación, de demodulación, de codificación, de codificación. En esto fuimos un poco más lejos en lo que se trata de transmisiones digitales. En estas transmisiones digitales se codifica esta información para tenerla de una manera binaria, de una forma digital, y así el receptor decodifica este mensaje y puede tener la información que se desea transmitir. Esta transmisión de datos contiene tramas que se envían. Estas tramas pueden contener errores y es necesario reconocer y detectar cuáles son estos errores. Para tomar en cuenta, estas tramas pueden llegar tanto dañadas o puede que la trama nunca llegue, es decir, la información nunca llegue del emisor al receptor. Para esto se tienen diferentes métodos. Algunos de los métodos que se mencionaron fueron los de parada y espera. En este es necesario que el emisor reciba una confirmación del receptor de que la trama llegó correctamente. Si este emisor no recibe esta afirmación, no va a seguir enviando más información. También tenemos un método de adelante atrás. En este, si una de las tramas enviadas es rechazada, todas las demás serán rechazadas hasta que esta trama sea enviada otra vez por el emisor, pero de forma correcta. Otra de las que tenemos es el de rechazo selectivo. Esta es una de las más eficientes, ya que rechaza las tramas, tanto las que llegan de forma errónea y las que no llegan en un cierto periodo de tiempo. Y son retransmitidas por el emisor y luego él las coloca en el lugar que van, depende de cómo fueron enviadas. No necesita que sea exactamente cuando está rechazada, se envía la trama correcta. Él la organiza cuando se envíe la trama de forma adecuada. También es necesario tomar en cuenta que no es solo cuando una trama llega errónea, sino que también es cuando una trama no llega. Hay un tiempo de sincronización que deben tener entre emisor y receptor, que si en cierto tiempo no le llega al receptor esta cierta trama, va a ser retransmitida por el emisor. Esto es para asegurarnos de que la información llegue de forma correcta al sitio en que queremos que llegue. También tenemos que existen diferentes métodos de conmutaciones digitales y se pueden crear ciertos servicios y ciertos sistemas grandes de comunicación. Se tiene un ordenador que es el principal y este va conmutando, va eligiendo diferentes tipos de sistemas que están conectados a él. En este podemos destacar, como hemos visto en práctica, los que son multiplexores, que estos eligen a diferentes canales en ciertos periodos de tiempo. También tenemos que hay teorías de cola y teorías de servicio. Es importante conocerlas porque nosotros queremos darle un buen servicio a aquellos que están conectados a una red. Esto quiere decir que se tiene un servicio y se tiene una plataforma por la cual todas las personas o aquellos que están esperando por esto deben estar y se van pasando. Se tiene un servidor que va a ir atendiendo las necesidades de cada uno. En estas teorías aprendimos que se pueden tener varios servidores y una cola, o se puede tener simplemente una cola y un solo servidor, o varias colas y varios servidores, y dependiendo de esto se va a mover el servicio y se va a determinar su calidad. También vimos el RDCI, que son redes digitales de servicios integrados, y la importancia que tienen estos en la actualidad. En estos tenemos cómo funcionan estos basándose en las intercomunicaciones OSI, que son
Open System, que son de sistemas abiertos de comunicaciones, que tienen sus diferentes niveles de transporte, de enlaces, de aplicaciones, y con eso se pueden crear grandes redes que se pueden conectar de telefonía, de fax, conexiones a internet, conexiones de las computadoras, de los teléfonos. Todo esto lo podemos tener en una sola red sin necesidad de que estén ocupadas en diferentes cosas. Podemos hacer llamadas, estar conectados a la red al mismo tiempo. Se pueden poner llamadas en espera, tener llamadas al mismo tiempo. Esto lo hace un gran avance, y es importante señalar cómo ha venido evolucionando alrededor del tiempo. Esto ha sido lo que hemos visto y ha tenido la mayor relevancia en este curso. Gracias. Muy buenas noches, les voy a dar un pequeño resumen acerca de la materia de transmisión de datos. Primeramente, ¿qué es una transmisión? Bueno, son las vías, ya sean físicas o no, ¿verdad?, por donde viajen o se comunican los datos. Ahora, ¿qué es la transmisión de datos? Es la transmisión de información, ¿verdad?, que se mantiene en constante movimiento. Esto va a partir de una información codificada. Y esto se puede enviar de un punto a otros o se puede diversificar a varios puntos mediante diferentes procesos. Dentro de los componentes, ¿verdad?, dentro de una transmisión de datos existe básicamente el emisor y el receptor, luego vienen los canales y de último, entre comillas, el código. Esto también se necesita moduladores, repetidores, amplificadores, codificadores y decodificadores. Existen dos tipos de transmisión de datos. La analógica, ¿verdad?, que su contenido de información es restringido, son más sencillos de implementar y es más difícil de implementar controles de calidad y ruido, por ser de forma analógica. Esta es la digital, que no tiene límites en su contenido, ¿verdad? No se le puede aplicar métodos de control, se le pueden aplicar distintos métodos de control y detección de fallos, y la señal pasa por diferentes procesos, ya que al ser más compleja, antes de ser enviada, ¿verdad?, debe pasar por diferentes modificaciones, pero una procesada es muy versátil. Ahora, los métodos de transmisión, está el simplex, que es un solo sentido. Esto se puede ejemplificar de una transmisión de una radio, de una antena, ¿verdad?, que es el emisor y el receptor vendría siendo la radio. Está el hall duplex, que son intervalos de tiempo de un solo sentido. Es decir, un ejemplo es el walkie-talkie. Mientras uno de los walkie-talkie se encuentre hablando, o sea, transmitiendo, el otro está recibiendo, pero este no puede transmitir. Luego de que el primero deje de transmitir, este se puede convertir en receptor, y el que era un receptor puede pasar a ser un emisor. Ahora, el duplex es el dual, ¿verdad?, en el que puede transmitir y recibir al mismo tiempo sin ningún problema. También está según el tiempo, que está el asíncrono. El asíncrono quiere decir que el sistema no sabe cuándo va a recibir una transmisión de un paquete de información. Y el síncrono, que lleva cierto ritmo en que el sistema sabe a qué determinado tiempo va a llegar o va a recibir una transmisión. También está lo denominado error, ¿verdad?, que es toda aquella alteración que provoca un mensaje recibido que no sea una copia fiel exacta del mensaje transmitido, debido a los diferentes agentes medios que pueden existir. Entre ellos están los medios físicos utilizados por la transmisión, que pueden producir errores en la información transmitida, y esto puede caracterizar la calidad de información por la tasa de errores. La tasa de error, ¿verdad?, depende mucho de las condiciones de elementos que soporte el sistema físico utilizado en la transmisión, y se expresa como la relación entre el número de bits erróneos recibidos y el número total de transmitidos. Los errores se producen en la transmisión tendiendo a agruparse en ráfagas en lugar de producirse aisladamente. Este aspecto supone una ventaja, pues facilita la detección de los errores, de que no afecta un solo conjunto de información transmitida, y es por tanto posible reconstruir este conjunto. Existen códigos detectores de errores, ¿verdad? Los métodos más utilizados son el método basado en la paridad,
que no es más que un bit de paridad, que es un bit que se añade a un dato con el fin de protegerlo contra los errores. El tipo de paridad más sencillo es la paridad lineal o de carácter. Cuando se trabaja en entornos asíncronos no es rentable la utilización de métodos basados en paridad, debido a que la diferencia utilizada del ancho de banda del canal, ¿verdad?, además precisa una protección más fuerte sin consumir demasiados recursos en el proceso de la detección apropiadamente. Otro método son los métodos basados en el uso de los códigos de redundancia cíclica, ¿verdad?, que es el codificador, es un dispositivo que asigna a cada bloque, cada bit de la n fuente, un bloque de longitud n, ¿verdad?, que siendo n-1 siendo el número de bits a transmitir. El cálculo de redundancia se produce al añadir a los m bits de mensaje r bits de redundancia calculado mediante el polinomio generador. También está la conmutación, ¿verdad?, que son las técnicas empleadas para establecer una conexión de un emisor hasta un receptor en un sistema. Estas se dividen en tres principalmente: por circuito, por mensaje y por paquete. También está la cola y el tráfico, que es el estudio y manejo de cómo determinar la mejor manera de cómo llevar o conllevar, aplicado en la parte de telecomunicaciones y más que todo en la red telefónica, las llamadas de los clientes. El sistema que está dentro en el sistema, ¿verdad?, que está dentro del sistema está el servidor y a su vez la cola para luego llegar al punto de llegada. Hay tres tipos de sistemas, ¿verdad?, que está una cola, un servidor, o una cola, X servidores, y la multipropósito, por así decirlo, que son X cola con X servidores. Y entre las colas se pueden generar los siguientes tipos de tráfico: el tráfico de hora pico, el tráfico de hora aparente o casual, y tráfico por desbordamiento. También pudimos aprender respecto a la capa AL, que se puede acomodar la capa superior de diversas tecnologías de la tecnología ATM, implementando diferentes servicios, ¿verdad?, ya sea de servicio de entrega u orden de datos, de servicio de entrega de velocidad constante de datos y una temporalización, etcétera, entre otros datos. Y la principal tarea de la capa L, ¿verdad?, está destinada para soportar diferentes tipos de aplicaciones, entre estos la voz, video y los datos. El comportamiento de la capa L con respecto a la transmisión de datos conlleva esto: que la voz tiene una baja calidad de transmisión, el video tiene una tolerancia alta de errores y la transmisión de datos una tolerancia baja. La de red y video, ¿verdad?, tiene un retardo de red y un constante retardo de red variable y una transmisión asíncrona, o sea, quiere decir que el sistema no sabe cuándo va a llegar cierto paquete de información. Luego también aprendimos acerca de la capa TM, que es el término general. La capa TM se encarga de generar el encabezado de las celdas, así como el multiplexaje y el demultiplexaje de la misma, para la realización de estas funciones. La capa TM opera sobre el encabezado de las celdas y realiza estas funciones: o sea, generación, edificación del encabezado, enrutamiento de las celdas, rechazo de la solicitud de C, entre otros datos. Espero que les haya gustado Buenas, mi nombre es Sebastián Boscarino y continuando con este resumen, voy a empezar hablando un poco sobre la transmisión de datos. La transmisión de datos es una transmisión de datos que puede ser física o también puede ser un flujo de datos digitales como bits por un canal de comunicación que puede ser punto a punto o multipunto. Los ejemplos de este tipo de canales son los cables trenzados, la fibra óptica, canales de comunicación inalámbricas, medios de almacenamiento. Otros datos que se representan como unas señales electromagnéticas, una señal de tensión eléctrica, ondas radioeléctricas, microondas e infrarrojos. También estudiamos mucho sobre lo que es la transmisión digital. La transmisión digital, estas son unas señales que no cambian continuamente, sino que son transmitidas por paquetes de datos discretos. No es muy inmediatamente interpretada, sino que a través de los primeros se decodifica por un receptor en el método de transmisión
que es otro, como el de los pulsos eléctricos, que varían entre dos niveles distintos de voltaje. En lo que se representa en la ingeniería de procesos, no existe una limitación en cuanto al contenido de señales o cualquier información adicional. También conocimos mucho sobre los modos de transmisión. Existe el modo de transmisión paralela, que es el envío de byte por byte sobre 8 líneas paralelas a través de una interfaz paralela. También está la transmisión serie, que es un envío de bit por bit en una interfaz serial. Existe también la interfaz RS232. La interfaz RS232 es una interfaz eléctrica, que es un sistema que se basa con pulsos positivos y negativos de 12 voltios, en los cuales los datos son codificados y el cable puede ser multifibrable. También existe la interfaz RS485, que es una interfaz que actúa hasta 32 dispositivos en calidad de transmisores y receptores, los cuales pueden ser conectados a través de un cable de 2 hilos. Es decir, una de estas verdaderas operaciones de bus. El direccionamiento y la respuesta de estos comandos pueden ser resueltas en un software de máxima longitud de las líneas de transmisión de la interfaz, que varía entre 1200 km, 1201,2 km, a 93,75 kilobits por segundo, hasta los 2 km a una velocidad de 500 kilobits por segundo. También estudiamos mucho lo que es la conmutación digital. La conmutación digital en el entorno de la telefonía requiere el establecimiento de conexiones que, a través de un centro de conmutación o central telefónica, mediante operaciones de señales digitalizadas, es decir, que sin convertirlas a su forma analógica, las señales de datos están normalmente en forma digital, excepto cuando se convierten en analógicas, que esto se hace mediante un módem. Por lo tanto, el término de conmutación digital raramente se utiliza en relación a los datos de las señales digitales que aún pueden conmutarse en un circuito conmutado. Una de estas ventajas de la transmisión digital son dobles. Una, que es muy económica por la parte que el desarrollo tecnológico, y otra, la digitalización de la información, que permite mezclar fácilmente en el mismo multiplexor señales de distinta naturaleza de telefonía, como telex, facímil, datos, etc. Vale decir que la transmisión digital es una integración de servicios, es decir, RDSI, como que lo estudiamos en la última unidad. Las centrales de conmutación telefónica conmutan en vías digitales sin efectuar conversiones intermedias entre analógico digital, y ni tampoco de multiplexar vías temporales. En consecuencia, se unen directamente al multiplex del transmisor, en cuanto se cumplen las funciones de equivalencia de conmutación especial. También en la parte de conmutación digital se pueden tener líneas de abonados analógicos en base a banda base, las líneas interurbanas, también líneas entrantes digitales de 2 megabits por segundo, y acceso de abonados 2B2D a la red RDSI, correspondiente a una velocidad de 144 kilobits por segundo. Las centrales digitales se pueden dividir desde el punto de vista de su funcionamiento en 3 bloques principales. La primera, que es la terminal de conmutación, que se realiza la adaptación necesaria para las señales emitidas en líneas de sincronismo de señales digitales que son recibidas por diferentes multiplex. También existe la red de conexión propia, que esta asegura que los enlaces entre dos abonados, central local, abonados, un circuito central local, entre dos circuitos, se ha expresado obviamente como una conexión efectuada siempre a 4 hilos, para que el expresado de la mayor propiedad de ambos sentidos de transmisión transmitan sobre soportes físicos separados. Y por último está un reloj, que generalmente es centralizado por razones técnico-económicas, que se encargan de suministrar las referencias de tiempos comunes en distintos submódulos. En la telefonía
en esta materia de transmisión de datos se conoció mucho sobre la ingeniería o la gestión del tráfico a diferentes funciones necesarias para planificar y diseñar, proyectar, dimensionar la demanda de servicios de telecomunicaciones. Estos márgenes de beneficios de la explotación y la calidad de prestación en entorno regulatorio de las normas comerciales. Además de estos, los servicios de voz, que en el mundo de las redes de telefonía, entendido como las prestaciones de servicio de voz, modernamente, en el caso particular de que ya la evaluación del sector está moviéndose en los esfuerzos de las integraciones de las redes multiservicios, que facilitan la voz, los datos, la multimedia mediante las estructuras de procedimientos compartidos. También el dimensionamiento de los equipos, que es importante en lo que es la ingeniería de tráfico, ya que los aspectos más interesantes del diseño de las redes en el dimensionamiento de equipos es el elemento de interconexión. En cualquier intento de que las telecomunicaciones, el proceso va a requerir un recurso de red desde la fase de el establecimiento de la finalización de estos recursos con una llamada particular para ver qué tipo o qué cantidad, dependiendo del servicio demandado, para las fases de comunicación propia de la red o redes que se atraviesen y que deseemos diseñar. Bueno, esta ha sido toda nuestra exposición, espero les haya gustado.